la segunda? Sí, en la segunda y en la tercera. ¿Estuvieron bien? ¿Hay dudas? ¿Presentaron dudas? No, porque dice 3 al cubo sería 3 elevado a la 3. 3 elevado Que a es la la A. 3. Sí. El B sería 5 elevado al cuadrado, que sería 5 elevado a la 4. 5 elevado a la 4. 2 a la quinta. Que sería 2 2 a la a la 5. 5. Sí. Compañero, 6, a la 4 no, a la 2. dice 6 elevado al cubo sería 6 elevado a la 3 y 4 elevado a la 4. Que ahí sí se me olvidó poner los resultados. Al cubo. al cubo es al 3. Entonces, la potenciación dijimos que era una multiplicación abreviada, ¿cierto? Consiste en dos elementos, que es la base, que es el factor que va a multiplicarse por sí mismo, y el exponente, que indica cuántas veces se va a multiplicar la base por sí mismo. Si yo tengo 3 elevado a la 4, ¿cuánto me daría? Perdón, profe, ¿es que 3 a la qué? 3 elevado a la 4. Sería 81, 3 por 3, 9 por 3, 3 por 3, 9 por 3, 27 por 3, 81. Muy bien. Entonces, las potencias son una abreviatura que vamos a utilizar, ¿cierto?, para la multiplicación repetida. Debemos recordar que cuando se habla de la multiplicación, ¿cierto?, al inicio, pues era una abreviatura de una suma repetida. Entonces, por lo menos usted, lo que hicimos al comienzo, ¿cierto? Hablábamos de, vamos a ver qué ejemplos tenemos al comienzo de la multiplicación. Hablábamos de en este caso, pues acá tenemos 9 por 4, listo. 9 por 4, sumamos 9 veces el número 4. Si hablamos de, no sé, de 4 por 5, entonces sumaríamos 4 veces el 5 o 5 veces el 4. Entonces, en los exponentes es prácticamente lo mismo que explicamos al inicio de la suma y la multiplicación. Lo que tenemos que hacer simplemente es buscar el número que está en el exponente, que es el que me indica a mí cuántas veces voy a multiplicar la base. Entonces, 2 a la 3 sería igual a 2 por 2 por 2, que sería igual a ¿cuánto? 8, profe. A 8, muy bien. Entonces, no se nos olvide que el número que es más grande se va a llamar o es nuestra base. Y el número más pequeño, ¿cierto?, es el exponente. Y el exponente es el que nos va a decir a nosotros cuántas veces vamos a multiplicar la base por sí mismo. Entonces, chiquillos, ahora sí, vamos a pasar a las operaciones con fracciones homogéneas y heterogéneas. Entonces, antes de iniciar, debemos recordar, ¿cierto?, qué términos componen la fracción. ¿Alguien se acuerda de qué está compuesta una fracción? Una parte entera y una decimal, profe. Estoy perdido. No. ¿No? En las fracciones vamos a encontrar un numerador y un denominador. ¿Quién es el numerador? El 6. 6 sobre 7. En este caso, pues ahí la imagen nos está diciendo que el 6 es el numerador, pero ¿quién es el numerador? ¿Qué es el numerador? El número que está en la parte de arriba. ¿Y qué nos indica el número que está en la parte de arriba? El numerador, ¿cierto?, va a ser el término o que nos indica a nosotros el número de partes en la cual nosotros vamos a tomar o las partes que estamos refiriendo.
Y el denominador, ¿cierto? Va a ser el término que nos va a indicar a nosotros en cuántas partes dividimos una unidad. Entonces vamos a hacer el ejercicio con el que tenemos ahí. Vamos a insertar un cuadrito. Yo tengo, esta es mi unidad, digamos que es un chocolate. Tenemos esa unidad. Si el denominador me indica a mí las partes que yo debo partir, ¿cierto? O debo dividir esa unidad, ¿en cuántas partes debo dividir yo esta unidad? En 7 y tomamos 6. 6 de 7, ¿sí? Entonces, esta unidad yo la debo dividir En 7. en 7 partes. Cuando yo ya he dividido mi unidad en lo que el denominador me está diciendo, voy a tomar las partes que me indique mi numerador. ¿Cuántas partes debo tomar? 6 6 partes, profe. 6 séptimos. 6 partes, ¿cierto? Entonces tomé 6 séptimos. Ahora, si yo ya no quiero hacer con esa fracción, sino yo voy a hacer con la fracción 5 décimos, ¿qué debo hacer? Dividir, hacer 10 partes y tomar 5. O sea, todo lo fracciona en 10 y tomamos 5 décimos. Que vendría siendo igual a un medio, ¿no? La mitad. También vendría siendo igual a un medio, muy bien. Listo, ¿hasta ahí estamos bien? Sí, profe, por acá sí. Sí, profe. Listo, entonces. De igual es algo muy sencillo que podemos recordar, ¿cierto? Y los que no lo recordamos, pues lo podemos aprender de una manera muy rápida. Entonces, ¿qué pasa con las fracciones? En las fracciones conseguimos fracciones homogéneas y fracciones heterogéneas. ¿Qué serán estas fracciones homogéneas y heterogéneas? Vamos a hablar de las homogéneas. ¿Qué es una fracción homogénea? Cuando los denominadores son iguales, son números iguales, profe. Cuando los denominadores son iguales. Muy bien. Entonces, cuando ambas fracciones tienen el denominador igual, ¿cierto? La unidad va a estar dividida en la misma cantidad de partes, por ello, sus denominadores siempre van a ser iguales. En este caso, ¿qué pasa? Si yo tengo, por lo menos vamos a hacer una suma de 1/5 más 2/5. ¿Qué pasaría con mi denominador? Siempre va a ser igual, el mismo. Siempre va a ser el mismo, ¿cierto? Solamente sumo a quiénes. Los numeradores. Los numeradores. Los numeradores, el denominador me va a quedar el mismo. Si yo tengo esta fracción, ¿serán homogéneas o heterogéneas? Esa fracción es homogénea porque Homogénea. son iguales. Tiene el mismo denominador, profe, pero distinto numerador. Entonces, ¿son fracciones qué? Homogéneas. Homogéneas. Y este otro ejemplo, ¿a quién pertenecería? Heterogénea por a las- es diferente. A las heterogéneas porque tienen distinto denominador. Heterogéneas porque tienen diferente denominador, ¿cierto? Para representarlas, ¿cierto? Graficarlas, pues es muy sencillo, cualquiera de las dos. ¿En dónde debemos tener cuidado? Cuando empecemos a hacer operaciones con ellas. Según si es homogénea o es heterogénea, la operación se hace de una manera distinta. Entonces vamos a hablar primero de las fracciones homogéneas.
Entonces, recordamos que son las que tienen el mismo denominador, como la que tenemos en el ejemplo 2/5, 4/5, ¿cierto? O 3/4 y 5/4, o 2/8 y 12/8, desde que el denominador sea el mismo, son fracciones homogéneas. Si no comparten el mismo denominador, se van a llamar heterogéneas. ¿Qué pasa si realizamos una suma o una resta con estas fracciones homogéneas? Su denominador sería el mismo. Su denominador va a ser el mismo. Entonces, si yo tengo 1/5 más 3/5, lo único que yo debo sumar son los numeradores. 1 más 3, que sería igual a 4, y el denominador me va a quedar igual. Entonces, la fórmula, ¿cierto?, que yo puedo aplicar sería que el denominador me queda igual y los dos numeradores, en este caso pues está como A y como B, son los que voy a sumar. Si no tuviera 2 fracciones, sino 3 fracciones, acá tuviera 1/5 más 1/3, y acá no fuera igual, sino más 4/5, ¿cuánto me quedaría? Un quinto más 3/5 más 4/5, ¿cuánto me quedaría? 8/5. 8/5. Y si tuviera 1/5 más 3/5 más 4/5 más 8/5, Igual, el denominador siempre va a ser igual porque es fracciones homogéneas. listo. Ahora, vamos a hacer ese mismo ejercicio, a ver cómo nos va, pero ya no con suma, sino con resta. ¿Cuánto me quedaría 1/5 menos 3/5? Sería 2/5. Acordémonos lo primerito que hablamos, que dijimos que si sumábamos un número positivo con uno negativo nos daba como, si yo tengo 1 menos 3, ¿cuánto me da? 2. 1 menos 2. Menos 1 2/5. menos 3, perdón. Menos 2/5. Menos 2/5. Menos 2/5. Menos Ahora. 2/5. 5 novenos menos 1 noveno. 4 novenos. 4 novenos. Si fuera suma, 5 novenos más 1 noveno. Sería 6 6 novenos. novenos. Porque el numerador sí cambia menos el denominador. 6 novenos, ¿cierto? ¿Hasta ahí tenemos dudas? Por acá no. ¿Ninguno? Por ese lado tampoco. Listo. Entonces, vámonos a fracciones heterogéneas. ¿Qué dijimos que eran las fracciones heterogéneas? Que su denominador es diferente. Que su denominador es diferente, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a mirar cómo se trabaja con estas fracciones. Tengo 1/4 más 1/2. Resulta que en este caso yo debo empezar a realizar por partes, ¿cierto? Entonces, mi primera parte es mirar mi denominador. Vamos a hacerlo multiplicando y ahorita lo hacemos sacándole el mínimo como múltiplo. Entonces, vamos a multiplicar los dos denominadores. ¿Cuánto me daría 4 por 2? 8, profe. 8. 8, ¿cierto? Entonces, mi primera parte sería 8. Ahora, voy a multiplicar los extremos de cada lado. 2 por 1 y 4 por 1, y hago la operación que tengo. En este caso es una suma. Entonces, 2 por 1 más 4 por 1. ¿Cuánto me da 2 por 1? 2. ¿Y 4 por 1? 4. 4. 4. Entonces serían
4 octavos. ¿Y cuánto me da 4 más 2? 6. 6. 6. 6, ¿qué? 6 octavos. 6 octavos. Hasta ahí yo podría dejar esa suma de fracciones heterogéneas, ¿cierto? Pero también puedo simplificar. En este caso le voy a sacar la mitad 6 y la mitad 8 porque los dos tienen mitad. Mitad de 6, 3. 3. de 8. 4. 4. 3 cuartos. ¿Puedo simplificar más? No. Pero sí el resultado que sería... Ah, no, perdón, no se puede más. No puedo más. Ya la otra manera de escribirla sería en decimales, pero ya no puedo simplificar más. Ahora, si eso en vez de suma fuera una resta, ¿cómo me quedarían? Profe, el mismo procedimiento, pero se resta. El mismo procedimiento, pero se resta. ¿Cómo me quedaría? Vamos a hacer. Manda igual. Acá sería un cuarto menos. Menos un medio, ¿cierto? Profe, los audios. Los compañeros que tienen el audio abierto, por favor. ¿Cuántos ahora con audio? Listo, ya. Listo, chiquillos. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? El denominador, ¿cierto? Entonces, 4 por 2. 8. 2 por 1. 2. Menos 4 por 1. 4. 4. 4, ¿cierto? ¿Cuánto me daría eso? Menos 2 octavos. Menos 2 octavos. Menos 2 octavos. ¿Puedo simplificar? No. 2 tiene mitad. Sí, Entonces, la sí se mitad de puede. 2 no es una. ¿Y la mitad de 8 cuánto es? 4. Entonces sería ¿Cuánto me menos un quedaría? cuarto. Menos un Menos cuarto. un cuarto. Menos un cuarto. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí estamos bien hasta ahí? Señora. Bueno, hagamos otro ejercicio. A ver cómo va. Ahora vamos a hacerlo, pero con 3. ¿Cuánto les daría 5 octavos menos 3 cuartos más 7 medios?
Acá es cruzando y esto es ¿no? ¿Tenemos alguna duda? ¿Tenemos alguna duda? Guárdale eso. No comer pan. Mire, vamos a venir aquí a la cosa. Ay, saque la pera con un palo. Guárdale pan, vamos a. Vamos para allá, Pirulo. Mire lo que voy, chao. Ahorita venimos. Mire, ahorita venimos, vamos allá a traer una cosa. Ay, acompaña a la nona. Trae la pelota morada que está en la arena. Vaya, vamos a traerla. La pelota morada, Joseph. Voy a traerla. Padre, la pelota morada, vaya. ¿Cómo vas a sacar, hermano? ¿Es así cruzando? ¿O es tan? Es que hay dos formas, se puede multiplicar los denominadores o usted agarra los tres y simplifica. O sea, agarra 8, 4 y 2. Como son números pares, empieza a simplificar por 2. Y le saca hasta que da los términos, multiplica y ese es el mínimo común múltiplo. Creo que para fracciones de 3 es así. 1, 1, 2. Otra vez por 2. 1, 1. Entonces la multiplicar 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. 4 y 4 por 2, 8. Ese es el número que todos tenemos. ¿Ah? ¿Ahora? Sí. Sí, ya va igual. Y arriba solo hace la recta. 5 menos 3 es igual a 2 y 2 más 7 igual a 9. Chiquillos, miramos un momentico al tablero. ¿Sí logran ver? Sí, profe. Dice 5 octavos. Bueno, 5 octavos menos 3 cuartos. Más 7 medios. ¿Cierto? ¿Qué podemos hacer en este caso? Podemos desarrollarlo todo de una vez o hacemos primero la resta, luego la suma, como les quede más fácil. Primero que todo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar nuestro denominador, 8, 4 y 2, ¿cierto? Resulta que hay una operación, no sé si se acuerdan, que dicen, no, pues, la miramos, ¿cierto? Vamos a sacar, vamos a descomponer. Vamos a sacar mitad porque todos tienen para mitad. Profe, no te escucho bien. ¿Cuál es la mitad de 8?
4. 4, Cuatro. profe. La mitad de 4. 2. 2, La mitad de 2. 1. Una. 1. 4, 2 y 1, todavía tengo mitad, ¿cierto? Ya viste el 1, acá me llego. Pero tengo 4 y tengo 2. Mitad de 4. Mitad de 4, 2. Mitad de 2. Una. 1, ¿cierto? Eso también, hasta acá me queda. Me falta el del 2. Y tiene mitad. Mitad de 2. Mitad de 2, 1. 1. 1. Tengo 2, 2 y 2, ¿cierto? ¿Cuánto me da 2 por 2 por 2? 8, profe. 8, ¿cierto? Entonces mi denominador acá es igual 8, a 8, ¿cierto? Entonces vamos a definir que mi denominador va a ser igual a 8. Ahora, 8 dividido en 8, ¿cuánto me da? 8 dividido en 8. 1. 1 por 5, 5. 5. ¿Qué operación sigue? ¿Suma o resta? Resta. Resta, entonces 5 menos. 8 dividido en 4, 2. 8 dividido en 4 me da 2. ¿Sí? ¿Sí todos o solamente el compañero? Milka, ¿cuánto me da? ¿Perdón? 2, ¿cierto? ¿2 por quién? 8 dividido en 4 da 2. ¿Sí? ¿2 por quién? 2 por 4, 8. No, 2 por quién, 2 por 3, ¿quién sigue? 2 ¿Cuánto me por da 2 3. por 3? 2 por 3, 6. 6, entonces 5 menos 6 más, ¿cuánto me da? 8 dividido en 2. 4. 4 por quién? 4 por 6. 4 por quién? 4 7, por... profe. Por 7, ¿cuánto me da 4 por 7? 28. 28. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar mis numeradores. ¿Cuánto me da 5 menos 6? 5 menos 6. Menos Profe, 1. la respuesta no es 27 octavos. Sí, muy bien, 27 octavos. Entonces me da 5 menos 6 menos 1, menos 1 más 28. No le alcancé a escuchar bien, profe. ¿Cómo? Menos 1 más 28. 27. 27 y mi denominador es ¿cuánto? Denominador. 1. 27. 8, 8. 8, 27 octavos. Profe, ¿no lo puedo realizar en pantalla para entender mejor? No sé, ya lo copio en pantalla. Vamos a copiarlo en pantalla. Vamos a hacer en pantalla completa. Vamos a hacerlo por partes. Se nos va a cortar la llamada nuevamente. Entonces, mira, ¿qué hicimos nosotros primero? Sacamos, descompusimos lo que fue el denominador, ¿cierto? 8, 4 y 2, que fue 8. Y luego empezamos. 8 dividido en 8, 1. 1 por 5. 8 dividido en 4, 2. 2 por 3. 8 dividido en 2, 4. Por 7. Y realizamos las operaciones que nos dicen. 1 por 5 menos 2 por 3 más 4 por 7. 1 por 5, 5, menos 2 por 3, 6, más 4 por 7, 28, y realicé las sumas y la resta que hay en esa operación. 5 menos 6 me da menos 1, más 28 me da 27 octavos.
¿cierto? ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? Bien, profe. ¿Estamos Sí, bien? profesor. Listo, chicos, vamos a ver si con el tiempo que nos alcanza hacemos la parte de multiplicación de fracciones y después de multiplicación de fracciones tomamos un descanso que 20 minuticos. Puede ser, profe. Listo. Entonces, cuando hablamos de multiplicación de fracciones, estamos hablando que también vamos a conseguir fracciones homogéneas y heterogéneas, pero estas se multiplican de la misma forma. Sean homogéneas o sean heterogéneas, se van a multiplicar de la misma forma. ¿Cómo se multiplican las fracciones? De frente. ¿Cierto? Entonces vamos a hacer el ejemplo. A ver cómo nos va. Entonces tenemos, vamos a hacerlo aquí abajo. 2/3 por 3/4. Se multiplica de frente. ¿A quiénes voy a multiplicar? Al 2 con el 3, ¿cierto? Y al 3 con el 4. ¿Cuánto me da 2 por 3? 6, profe. 6, 6. ¿Y cuánto me da 3 por 4? 12. 12. 12. 12. O sea que mi respuesta, ¿cuál sería? 6 doceavos. 6/12. Pero resulta que yo eso también lo puedo simplificar. Ya prácticamente eso sería igual a un medio, ¿sí? Si yo simplifico, sería igual a qué? A un medio, A un medio. porque sería 6 doceavos, le sacamos mitad de 12, o sexta de, ¿sí qué? ¿Cuál es la Mitad de mitad de 6? ¿Cuál es la mitad de 6? 3. 3. Mitad de Mitad 12, de 12. 6. 6. Le podemos sacar tercera. Ahora podemos sacar tercera. Tercera de 3. Tercera de 3, 1 y de 6, 2. Un medio. 2. Entonces, simplificada esa multiplicación es igual a un medio. Entonces, ¿cómo multiplico? De frente. 2 De por 3, 6. frente. De acá, en esta suma, vamos allá, no fuera suma, sino fuera multiplicación. Tuviera 1/5 por 3/5, ¿cuánto me daría? Un quinto. 3/5. Serían 1 por 3, 3 y 5 por 5, 25. 3, 25. Vamos. Sería 3/25. Coavo, ¿cierto? ¿Puedo simplificar? ¿Puedo simplificar? No. No, ¿cierto? No puede, profe. ¿Claro cómo se multiplica? Ahora, chicos, vamos a mirar la división. La división de fracciones, ¿cierto? Cambia un poquito la multiplicación, ¿cierto? Pero prácticamente es recíproco. Entonces vamos a mirar este ejemplo, que sería 3/5 dividido en 4/3. En las partes de la división. Listo, en las partes de división estamos recordando, ¿cierto? Que el dividendo es el número que hay que repartir, ¿cierto? Que el divisor va a ser el número entre el cual se va a dividir. ¿A quién se divide? Al dividendo, Dividendo. ¿cierto? Sí, con el Y el dividendo. cociente va a ser el resultado ¿de qué? De de la división con el divisor. Con el Listo. dividendo. El residuo, el resto es lo que nos queda. Que nos queda del dividendo.
nos queda del divisor. Lo que nos queda del divisor. No, del dividendo, porque es el resultado o sea, del resto de lo que está dividiendo en el divisor, en el dividendo. Profe, no es el resultado del cociente. El resto. El resto no es el resultado del cociente, el resto es lo que nos sobra a nosotros de lo que nos queda cuando hacemos la división. Es decir, por lo menos, si usted tiene 25 dividido en 5, ¿cuánto le queda? 5, profe. No, no nos queda, porque si, No si nos es- queda, Cero, no cero. nos queda, no nos queda. ¿Cierto? no nos Cinco, queda nada. porque Pero si yo 25 dividido 5 serían 5, 5 por 5, Cinco. 25, Igual 25. Mi residuo sería 0. 0. Sí, señor. Si yo tuviera 26 dividido en 5, Profe, el resto Uno. sería 1. 1. muy bien, el resto sería 1. Es lo que nos sobra de hacer la división. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Señora, Sí, señora. Entonces, volviendo a retomar, dijimos que la división consiste, ¿cierto?, en buscar un número que al multiplicarlo por el divisor, ¿quién era el divisor? El 26. Pues en este momento sería el número más pequeño, que es el 26. Pero ¿qué dijimos que era el divisor? El número entre el cual se divide, ¿quién? Es el dividendo. El dividendo, ¿cierto? En este caso, pues es el 26, pero no es que en todos no va a ser el más pequeño ni va a ser el 26, entonces es el número por el cual se divide al dividendo. Y de como resultado, ¿cierto?, el número que estamos buscando, ese resultado, ¿cómo dijimos que se llamaba? Si ya Cociente. dice el cociente, ¿cierto? ¿Y qué es el cociente? Es el resultado de dividir, de dividir el del divisor entre el dividendo. El cociente es el resultado de la división, ¿cierto? Pero no siempre las divisiones son exactas. La que tenemos de ejemplo, en este caso, tampoco es exacta, ¿cierto? Tiene un resto o un residuo. Cuando no es exacta, vamos a obtener un residuo. Realizar pues esas divisiones, ¿cierto? La forma de representarlas. Entonces, vamos a escribir una de las maneras en las cuales yo puedo representar la división si no la queremos copiar de esa forma en la que está en la imagen. Cuando yo consigo ese slash, ¿cierto?, también significa que estoy dividiendo 8 dividido en 2, o coloco el signo de división 8 dividido en 2, ¿cierto? Entonces, 8 dividido en 2 es 4, y resulta que la división pues es el caso contrario, o la operación inversa a la multiplicación. Entonces, 4 por 2 me va a dar 8. ¿A quiénes multiplico? Al cociente y a quién más. Profe, ese es el divisor con el cociente para que te dé el dividendo. Muy bien, si yo multiplico el cociente con el divisor, me va a dar el dividendo. ¿Listo? Ahí hay dos ejemplos de 8 dividido en 2 y de 26 dividido en 13. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? No, señora, por este lado. no. Los demás. ¿Estamos No, bien profe. con suma, resta, multiplicación y división?
Listo, chiquillos. Entonces vamos a mirar potenciación. La potenciación es la multiplicación abreviada que consiste en dos elementos. Voy a tener una base, ¿cierto? Que es el factor que va a multiplicarse por sí mismo. Y el exponente que me indica a mí cuántas veces se va a multiplicar la base por sí misma. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Me ha cargado la imagen. No está saliendo en la pantalla lo que está escribiendo, ¿no? No, no está saliendo. Sí. Estoy mirando lo mismo en este momento. Vamos a cambiarla. Ahora sí. Entonces, cuando yo hablo de potenciación, voy a tener una base, ¿cierto? Mi número grande va a ser mi base. ¿Quién es la base? El que indica el número que se debe multiplicar. El número que está pequeñito en la parte superior es mi exponente. ¿Y qué me indica a mí el exponente? A mí el exponente me indica cuántas veces debo multiplicar la base. En este ejercicio, ¿quién es la base? El 2. El 2. ¿Y cuántas veces debo multiplicar el número 2? Por Tres tres veces. veces. Tres Tres, veces. profe. 3 veces. Tres ¿Por veces. qué le dice 3? ¿Cuánto me daría 2 por 2 por 2? 6. 8. 8. Out. Viene siendo 8 mi potencia. ¿Y qué es la potencia? Resultado del Resultado de la operación. multiplicarla del 2 por elevado a la tercera potencia. O a la 2. tercera. Ajá, el resultado de la operación, 2 elevado a la 3. Ahora, tenemos 4 elevado a la 3. ¿Quién es la base? Y 4. El 4. 4. Profe. Yo puedo multiplicar 4 veces el 3. Sí, 4 veces. También No, profe, porque ese es el exponente. 3 veces, profe. 3 que veces multiplicar al 4. 3 veces el 4, porque la base es el 4 4. y el exponente es el 3. El 3 son las Listo. 3 veces que toca multiplicarlo. Entonces, 4 elevado a la 3, ¿cuánto me da? 64. Porque 64. 4 por 4, 8. Y 8 por 4, 64. Ok, ¿Sí? muy bien. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, Sí, profe. sí, Sí, señora. profe. ¿Alguna duda? No, profe. Antes de hacer otro ejercicio con el mismo, vamos a mirar unas reglitas que esas sí no nos van a cambiar. Esas siguen siendo la misma. Cuando tengo potencia un exponente 0, potencia un exponente 1, potencias en base 10, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo potencias de exponente 0, cualquier número que yo eleve o que su exponente sea 0, siempre va a ser igual a 1. Entonces, si yo tengo 25 elevado a la 0, ¿cuánto me da? 1. 25. Ah, sí, 1. Si yo tengo 180 elevado a la 0, ¿cuánto me da? 18. 1. Sí, porque 18, 1. Todo número, cualquier número, así sea negativo o positivo, cualquier número que yo lo tenga con potencia 0 va a ser igual a ¿qué? A 1. A 1, profe. Eso no se nos puede olvidar. Cuando tengo potencia de exponente 1, todo número que esté elevado a la potencia 1 siempre va a ser igual a sí mismo. Así mismo. Entonces, si yo tengo 25 elevado a la 1, 25. 200 elevado a la 1, 200. 200. elevado a la 1. Siempre da el mismo número. Siempre da el mismo número, ¿cierto? Profe, una preguntita, disculpe. Dime.
¿Por qué si, digamos, usted me puso el ejemplo 125 elevado a la 0, ¿por qué da 1? No da el mismo resultado. Porque todo número elevado a la 0 es igual a 1. Cualquier número elevado a la 0 siempre nos va a dar 1. Cuando está elevado a 1, sí va a dar igualito. Ah, listo, profe, Es igual a gracias. sí mismo. Es que ese pedacito estaba como yo como con duda, porque si está en 25 va a dar 1. Entonces ya más o menos tengo idea, porque ya listo, profe, gracias. Sí, eso es una regla que no va a cambiar. Entonces, siempre va a ser así. Si está elevado a la 0, es 1. Si es elevado a la 1, el mismo. Cuando tengo las potencias en base 10, toda potencia de base 10 es igual a la unidad, seguido de tantos ceros como unidades tiene el exponente. Entonces, si yo tengo 10 elevado a la 1, ¿cuánto me da? 10. 10, profe. 10. Porque todo número elevado a la 1 me da igual. Ahora, vamos a empezar a trabajar el concepto que les acabo de dar. Si la base es 10, mi resultado va a tener la cantidad de ceros que tiene mi exponente. Entonces, 10 elevado al cuadrado. Es 100. 100. Sería 10. 100, Sería ¿cierto? 10. Como tengo está elevado a la 2, pues debes llevar 2 ceritos. 10 elevado al cubo. Sería 1000 porque son 3 ceros. El 1 más 3 1000 ceros. porque son 3 ceros. Muy bien. 1000. 1000 si estoy elevado al cubo. Si yo tengo 10 elevado a la 4. Sería 10.000 porque serían 4 ceros. 10 4 elevado a la 5. serían Sean 100.000, 100. porque se le aumenta los 5 ceros. Se le ponen los 5 ceros. Si estuviera el número que tuviera yo en el exponente fuera 8, ¿cuántos ceros tendría? 8. ¿Serían 100 millones? No, ¿cuántos ceros tendría si estuviera elevado a 8? Por eso serían 8 ceros. Serían 8 ceros, muy bien. ¿Hasta ahí llevamos alguna duda? No, profe. ¿Vamos muy bien? Sí, profe. ¿Hacemos un ejercicio? Sí, profe. Sí, señora. Todos están en el grupo, ¿cierto? Aquí está mi profe. Sí, profe. Igual para poderse conectar, tuvieron que estar en el grupo para poder tener el link. Si nos equivocamos, no hay ningún problema. Si nos va muy bien, excelente. Entonces, no se vayan a preocupar por eso. Voy a enviarles, igual acá está en las diapositivas, pero se los voy a enviar por el WhatsApp para que lo tengan más. El que quiere los hace todos, si no, simplemente hace 2 de cada uno de los ítems. Entonces, completar las siguientes igualdades, pues hacen 2. Escribir y calcular, pues hacen 2. Resolver las potencias de base 10, hacen 2. El que no, pues, el que quiera hacerlos todos, pues los hace todos. Está cortico, damos que unos 10 minuticos, 15 minuticos para que lo resuelvan y me lo envíen al chat personal. Profe, dale. Son 4 ítems: completar las siguientes igualdades, escribir y calcular, resolver las siguientes potencias en base 10 y expresar y calcular en una sola potencia. No, el último no lo hagamos. El último no lo hemos explicado, solamente el 1, el 2 y el 3. ¿Listo? Entonces nos conectamos nuevamente entonces a las 9 mientras hacen ese. Y ahorita miramos otro temita y por ahí a las 10. Pero eso es en el cuaderno. Sí, lo hacen ahí en el cuaderno, en una hojita le toman la foto y me la envían al chat. Ah, bueno, profe. Entonces ya lo desarrollamos y nos volvemos a conectar a las 9, profe. A las 9, sí, ahorita por ahí tipo 9:30 o 10, tomamos un descansito para que no se me vayan a cansar.
Ah, Ahorita, bueno, profe. ahorita al instante es para que resuelvan la actividad, ¿vale? Bueno, profe, muchas gracias. Listo. Si tienen dudas, igual me escriben. Yo estoy pendiente.